En el prólogo del Nuevo Testamento de 1546, Martín Lutero escribió lo siguiente, y cito: «Hay que distinguir entre libros y libros. Los mejores son el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo, especialmente la de los Romanos y los Gálatas y los Efesios y la primera epístola de San Pedro. Estos son los libros que manifiestan a Cristo y enseñan todo lo que necesitas para la salvación, aunque no conozcas ningún otro libro. La epístola de Santiago, delante de estas, no es más que paja, pues no presenta ningún carácter evangélico». Aunque posteriormente Lutero reconoció que estaba equivocado de sus palabras, pero en un principio no aceptaba la carta de Santiago, y eso fue debido a una interpretación errónea del texto que vamos a ver en esta tarde. Así que espero que lo interpretemos bien para no llegar a una interpretación errónea como Lutero, y si la teníamos, que seamos humildes como Lutero y reconocer que estábamos equivocados. Si leemos, como digo, superficialmente el texto que vamos a leer hoy, podría parecer que Santiago contradice la enseñanza bíblica, la cual mayormente enseña el apóstol Pablo, de que la salvación es solo por fe y no por obras. Pero como veremos en un momento, Santiago no solo no contradice a Pablo, sino que lo complementa. Si me acompañáis, vamos a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 20 hasta el final del capítulo, hasta el 26. Santiago capítulo 2, versículos 20 al 26. Versículo 20. «Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac a su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada». Versículo 23. «Se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta». Hasta aquí la palabra del Señor. En este texto que hemos leído, veremos Dios mediante dos ejemplos de una fe verdadera, dos ejemplos vivos de una fe verdadera. En los versículos 21 a 24 veremos la fe verdadera en el ejemplo de Abraham, mientras que en el resto de los versículos veremos la fe verdadera en el ejemplo de Rahab. Y si recordáis, si en los versículos anteriores Santiago estaba haciendo una serie de preguntas retóricas que lo que nos hacían es reflexionar sobre la autenticidad o no de nuestra fe, y nos hacía, o nos demostraba, mejor dicho, que la fe que no va acompañada de obra es una fe muerta, ahora Santiago continúa haciendo una pregunta, pero en este caso no es una pregunta retórica. En este caso Santiago continúa contendiendo con ese opositor imaginario con el que había empezado a tener este diálogo, y el propio Santiago va a responder a su pregunta. Así que dice a este opositor imaginario, versículo 20: «¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril?» O como dice la Reina Valera, que la fe sin obra está muerta. El argumento bíblico está claro. No hay lugar a duda, no hay lugar a réplica. La fe sin obras es estéril. Santiago está respondiendo a la pregunta. Está muerta, es infructuosa, no vale de nada. Y lo que está diciendo es: ahora la pelota está en tu tejado. Eres tú el que tiene que decidir si está dispuesto o no está dispuesto a admitir la verdad evidente. Como la famosa escena de la película de Matrix: ahora que conoces la verdad, ¿qué pastilla vas a elegir? ¿La que te lleva al mundo real, con todos los problemas que eso trae? ¿O la que te mantiene en tu mundo feliz, ilusorio, de mentira? ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Porque si te cierras a admitir esta evidencia de la palabra, eres un hombre vano.
Eres una mujer vana y tu fe es igualmente vana, es una fe muerta. Santiago dice, ¿estás dispuesto a admitir la verdad? ¿O vas a seguir don R que R, doña R que R, en tu vanidad, en tu fe vacía e inútil? Si le preguntas al espejito mágico, ¿quién es la más guapa del reino? Tienes que estar dispuesta a que la posibilidad no sea tú eres la más guapa o reina, sino que a lo mejor el espejo te dice la más guapa es Blancanieves y no eres tú. ¿Estás dispuesta a admitir esa verdad? Pero Santiago no está hablando de un cuento de hadas. Santiago está hablando de la palabra inspirada de Dios. ¿Estás dispuesto a preguntarle a la palabra de verdad cuál es su verdad? Porque puede que te responda, mi verdad no es tu verdad. La verdad verdadera a lo mejor no es tu verdad y tienes que corregir tu error. ¿Estás dispuesto a admitir la verdad de Dios o eres un hombre vano? ¿O eres una mujer vana que no te baja de tus ideas, de tus opiniones, de tus tradiciones, aunque la palabra de Dios te esté mostrando claramente que estás equivocado o que estás equivocada? Estemos dispuestos a admitir la verdad de la palabra de Dios. Dejemos que su verdad sea la que moldee nuestras vidas, que su verdad sea la que guíe nuestros pasos, que su verdad sea el cimiento en el que nos permanezcamos inamovibles. Y la Biblia es clara en que la justificación es por fe, no por obras. Pero como hemos dicho al principio, una lectura rápida de este texto puede llevarnos a pensar el error de que Santiago contradice a Pablo diciendo que la justificación es por obras y no solo por fe. Y es por eso que Santiago muestra dos ejemplos vivos de una fe verdadera. Pero antes de ver estos dos ejemplos vivos de una fe verdadera, vamos a aclarar que la posición de Santiago y la posición de Pablo no son contrarias. Y aquí vemos un ejemplo claro de la importancia de conocer el contexto del texto, de lo básico que es conocer a la audiencia original a la que iba dirigida estas palabras y el tiempo en el que fueron dirigidas estas palabras para poder aplicar, interpretar y aplicar el texto adecuadamente. Mirad, aunque la carta a los romanos está dirigida a una audiencia mixta, ya lo estamos estudiando los domingos, sí es cierto que hay algunos textos que van más enfocados a los gentiles y otros textos que van más enfocados a los judíos. Y el ejemplo de Abraham como justificación solo por fe está dirigido a los judíos. Por su parte, la audiencia original de Santiago eran judíos, los 12 tribus de la dispersión. Así que también va a usar el ejemplo de Abraham porque Abraham era un referente para los judíos de una persona digna de imitar, un referente de conducta y de moral. Pero el momento en el que escribe Santiago no es el momento en el que escribe Pablo. Pablo está confrontando a judaizantes legalistas que afirmaban que la salvación es ganada por obra. Mientras que Santiago aún no tenía el problema de los judaizantes en su audiencia. Por lo tanto, usando el mismo ejemplo, en este caso de Abraham, aunque también veremos el de Rahab, y hablando de la misma fe, Pablo y Santiago van a exponer dos aspectos distintos de una misma realidad, los cuales no se contradicen, sino que se complementan. Pablo habla que la salvación es solo por fe, no por obra. Lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 2:16, cuando dice, sabiendo que el hombre, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Está claro, por las obras nadie será justificado. Efesios 2, 8 y 9, y luego veremos más adelante el 10 también, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, ¿cómo? Dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por obra que hubiéramos hecho nosotros. Por tanto, Pablo habla de que la justificación es solo por fe. Santiago habla de las obras que acompañan a la fe verdadera y que demuestran la autenticidad de esa fe, como vamos a ver y estamos viendo en este capítulo 2. Pablo habla del orden cronológico de la fe verdadera, mostrando cuándo fue justificado Abraham. Primero creyó a Dios, fue justificado por fe y luego vivió acorde a la fe verdadera que él tenía. Mientras Pablo habla de cuándo, Santiago habla de cómo se evidencia la fe verdadera. Una fe que da frutos de obediencia a Dios, estando dispuesto incluso Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Pablo habla de cómo Dios justifica al pecador. Santiago habla de cómo se evidencia la justificación del pecador. Así que habiendo aclarado que son dos aspectos diferentes que llevan a un mismo punto, vamos a ver los dos ejemplos vivos de una fe verdadera. El primer ejemplo es el ejemplo de Abraham. Abraham, el cual Pablo ha dejado claro que fue justificado por medio de la fe. Ahora Santiago va a ver este ejemplo vivo de la fe verdadera de Abraham, en cómo esa fe se vio demostrada por sus obras. Muy por encima, aunque ya lo conocéis, recordemos la historia de Abraham. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, Sara era estéril, pero Dios le promete a Abraham que su descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y Dios cumple su promesa en Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y ahora Dios cumple su promesa y le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio al hijo de la promesa, a Isaac. Y Santiago dice en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Podría parecer que está diciendo, está justificado por esa obra, pero el hecho de Abraham ofrecer a Isaac sobre el altar fue el fruto de obediencia que evidenciaba de la fe que ya tenía Abraham. Génesis 22, del 1 al 12. Aconteció que después de estas cosas, del súper resumen que yo he hecho, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Se ha levantado muy de mañana. Ahora dice que al tercer día, o sea, 3 días después, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y dice que los dos iban juntos. Se levantó muy de mañana, pasan 3 días, ahora van juntos hacia allí. Y habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó diciendo desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extienda tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Fijaros que en este relato, desde que se levanta muy de mañana, hasta que pasan 3 días, hasta que llegan al sitio donde tiene que hacer el sacrificio, Abraham tuvo tiempo para pensar en lo que le estaba pasando.
Abraham tuvo tiempo para pensar miles de excusas para no obedecer a Dios. Y excusas que humanamente serían hasta válidas. Dios me ha prometido descendencia a través de mi hijo, él ha nacido de manera milagrosa, ahora me pide que lo mate. No voy a obedecer, no vaya a ser que Dios esté equivocado. Pero Abraham no reacciona de esta manera. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe para cumplir lo que ahora Dios le había dicho. Si Dios me ha prometido bendición en Isaac, cumplirá su promesa, aunque tenga que traer a mi hijo de entre los muertos. No tengo ni idea de lo que va a hacer Dios, pero estoy seguro de que Él hará lo que tenga que hacer para ser fiel a sus promesas. Y no olvidemos, hemos leído Génesis 22, pero en Génesis 15, versículo 6 se nos dice: Abraham creyó al Señor y Él se lo reconoció por justicia. Ahora la fe verdadera de Abraham es evidenciada en ofrecer a Isaac, su hijo, sobre el altar, lo cual demuestra la autenticidad de su fe. Es por eso que sigue diciendo el versículo 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y ahora yo os pregunto, ¿quién le dio la fe a Abraham? Dios. ¿Y es que Dios le dio una fe imperfecta a Abraham? ¿Dios puede hacer algo que sea imperfecto? Y sabemos la respuesta: no. ¿Qué significa que la fe fue perfeccionada? La idea de la frase es que como resultado de las obras, la fe fue evidenciada. La fe fue demostrada por las obras. Y un concepto similar lo encontramos en cuanto al amor de Dios en 1 de Juan 4:12. 1 de Juan 4:12 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y al igual que hemos dicho, con la fe perfecta que Dios nos da, el amor que Dios nos da no es imperfecto para que nosotros tengamos que perfeccionarlo. Cuando Juan dice que el amor se perfecciona en nosotros, lo que está diciendo es que el amor perfecto de Dios se manifiesta, se hace evidente a través de nosotros. Eso es que el amor se perfecciona en nosotros, y de la misma manera, eso es que la fe se perfecciona en nosotros. De la misma manera que el mundo es impactado por ver cómo corazones de pecadores como nosotros son transformados milagrosamente por el amor de Dios y ahora pueden amar como Dios ama, imperfectamente mientras estamos en este cuerpo, pero guiados por el Espíritu Santo y mejorando cada día a la imagen de Jesucristo. El mundo también tiene que ser impactado por vidas que evidencian la fe salvadora. ¿Cómo? Con frutos de obediencia, que surgen de manera natural de esa fe que nos ha salvado. ¿Por qué Abraham hizo lo que hizo y dio frutos de obediencia a Dios? Versículo 23, porque creyó a Dios. ¿Por qué Abraham obedeció en la forma que obedeció? Porque fue justificado antes por la fe, porque su corazón fue regenerado no por obra, sino por gracia por medio de la fe. Y su obediencia fue el resultado visible de su fe viva. Por eso nos dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 11, versículos 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. La fe viva de Abraham fue evidenciada con sus obras. Se perfeccionó, se evidenció por estas obras y tuvo una consecuencia preciosa. Abraham no solo creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino que dice el texto bíblico que Abraham fue llamado amigo de Dios. Leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7. Segundo de Crónicas 20, 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Oh Señor, Dios de nuestros padres,
¿No eres tu Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? La fama de Abraham era de amigo de Dios. Pero no solo un rey como Josafat llama a Abraham amigo de Dios, sino que el propio Dios llama a Abraham mi amigo. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Es increíble que un ser humano pueda tener una relación de intimidad tal con Dios que Dios le llame mi amigo. Pero es que en Éxodo 33:11 leemos, Éxodo 33, versículo 11, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Abraham y Moisés llamados amigos de Dios. Qué privilegio el poder pertenecer a esta élite de creyentes, esta élite de grupo de amigos de Dios. ¿O este privilegio no es para una élite de creyentes? ¿Qué dice Juan 15, 13 al 15? Juan 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No es Dios un amiguete, no es Dios un coleguita, pero si hacemos lo que Él nos manda, Dios nos llama mis amigos. Pensad por un momento en algún famoso que admiréis, cantante, deportista, actor, actriz. ¿Cómo os sentiríais si estáis viendo la tele y le están haciendo una entrevista a ese famoso que os encanta y antes de finalizar dice: quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo el Chico? Y le saluda. Yo me hincharía que no entraba por la puerta. Pero es que no cualquier famoso, sino el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano, dice: Juan Antonio es mi amigo, Pepe es mi amigo, Eduardo es mi amigo. Esto no es solo para no caber por el marco de la puerta, esto es para que el corazón explote de gozo. Esto tiene que movernos a procurar una vida de santidad continua que busque a cada momento la relación íntima con Dios, la comunión íntima con Dios. Santiago concluye este primer ejemplo, el segundo es bastante más corto, no os asustéis. Ejemplo de una fe viva, diciendo en el versículo 24: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y ya hemos visto que no está contradiciendo la enseñanza de Pablo en que la justificación es solo por gracia, por medio de la fe. Lo que Santiago dice al decir y no solo por la fe, es no solo por la fe sola, solitaria. El hombre, el ser humano, es justificado por la fe que no viene sola, sino que esa fe que solo salva viene acompañada de obras. Por eso dice: es justificado por las obras y no solo por la fe. No por la fe que viene sola, que viene vacía. Solo por la fe que no viene sola, viene acompañada de obras. Es una fe que actúa juntamente con las obras, como hemos leído en el versículo 22. Y el segundo ejemplo de una fe viva, verdadera, el ejemplo de Rahab, versículo 25.
De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? La historia de Rahab la vemos en Josué capítulo 2. La fe viva de Rahab se evidenció cuando ayuda a estos mensajeros, los recibe, los esconde, los envía por otro camino, preserva sus vidas. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgió la fe de Rahab? Rahab había oído los relatos de ese Dios poderoso que estaba guiando a ese pueblo de Israel. Y leemos en Josué 2, versículos 9 al 11, que Rahab, una vez que está con los mensajeros, confiesa: sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Y podría parecer que, si terminamos aquí, Rahab les está ayudando porque tiene miedo. Y ya está. Pero es que Rahab confiesa, después de ver los hechos poderosos de Dios, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Una mujer pagana, viviendo en una ciudad pagana, con una reputación de lo peor debido a su profesión, era prostituta, teniendo el mejor caldo de cultivo para vivir una vida alejada de Dios, rechazando a Dios por completo, y confiesa: el Señor vuestro Dios, Él es Dios de arriba y de abajo en la tierra. ¿Cómo puede una persona en este caldo de cultivo llegar a una afirmación así? Y la única explicación posible es: Dios le dio la fe para confesar esta verdad. Dios le dio la fe para creer en Él. Y esa fe viva se manifestó en los frutos que Rahab le llevó a poner en riesgo no solo su vida, sino la vida de los suyos cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La justificación solo por la fe de Rahab se vio evidenciada en frutos de obediencia. Y Santiago concluye diciendo, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y Santiago hace una comparación tan clara que no necesita explicación ninguna. De la misma manera que en el mismo instante en el que el alma, el espíritu abandona el cuerpo muere instantáneamente, la fe sin obra es una fe muerta. No vale de nada que digamos con nuestra boca que tenemos fe si nuestras vidas no se ven obras consecuentes con la fe que proclamamos decir. Una fe viva produce fruto, una fe muerta es estéril, así de claro. Lo vemos claro en 3 versículos que conocéis casi seguro de memoria, sobre todo los 2 primeros, y esos 2 primeros ya los hemos leído. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En definitiva, y no sé si os suena esta frase en los últimos días, de los últimos días, de los últimos días, la salvación es de Jehová. Él nos justifica por gracia, no por mérito alguno de nuestra parte. Pero, cuando somos regenerados espiritualmente, la nueva creación en la que nos convertimos produce buenas obras que evidencian esta fe salvadora. Hemos visto 2 ejemplos vivos de una fe verdadera. La fe en el ejemplo de Abraham, la fe en el ejemplo de Rahab. Y si os fijáis, con estos 2 ejemplos vemos que Dios no hace acepción de personas. Que la gracia de Dios abarca a todo tipo de personas. Tanto hombres, como Abraham, como mujeres, como Rahab. Tanto judíos, como Abraham, como gentiles, como Rahab. Tanto famosos de buena reputación, como Abraham, como desconocidos de la peor reputación, como Rahab.
Abraham, Rahab, dos ejemplos vivos de una fe viva, que produce frutos vivos. Si aún no tienes una fe viva, estás muerto, estás muerta en tus delitos y pecados, pero no tienes excusa para no venir a Cristo arrepentido o arrepentida. No tienes excusa de raza, no tienes excusa de reputación, de género, de estatus social. Y mirad, hemos leído la historia de Abraham, y si bien Dios alzó su voz desde el cielo para impedir que la mano de Abraham sacrificase a Isaac, ninguna voz del cielo impidió que Dios sacrificase a su Hijo Jesucristo. Y ninguna voz del cielo impidió que sacrificase a su Hijo Jesucristo para que tú puedas hoy ser salvo, ser declarado justo delante de Dios, por gracia, por medio de la fe, para que hoy seas reconciliado, seas reconciliada con Dios. Así que la Biblia es clara: arrepiéntete y cree. Pídele perdón a Dios, ora para que te dé fe viva y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y nada podrá impedir que seas salvo en este momento. Y si has profesado, si hemos profesado tener una fe viva, examinémonos a nosotros mismos para ver qué fruto está generando esa fe que proclamamos. Y estemos dispuestos a que Dios ponga a prueba nuestra fe, como puso a prueba a Abraham, como puso a prueba a Rahab, para que nuestra fe viva sea ratificada, sea demostrada, sea evidenciada, sea perfeccionada con nuestros frutos de obediencia. Que las palabras de nuestra boca sean ratificadas por nuestros hechos en cada momento de nuestra vida. Y que al igual que Abraham, al igual que Rahab, nuestras vidas sean ejemplos vivos de una fe verdadera que vive en obediencia a Dios y que vive para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.